Solo, en pocas palabras, es un golpe, por lo menos parlamentariamente, el que hemos recibido. Pero como se ha dicho, la lucha que hemos llevado y la campaña que hemos llevado por la ILP ha sido extraordinariamente positiva. Extraordinariamente positiva. Y el haber recogido 145.142 firmas, el haber contado con el apoyo de todos los sindicatos, el haber contado también con el apoyo de 289 personas representativas del País Vasco en sus diversos sectores, eso nos ha dado una legitimidad social, un reconocimiento social que tiene un valor incalculable. Y aunque quienes hoy han votado contra esperan frustrarnos, desanimarnos, desmovilizarnos, Argi eta Garbi les decimos, lo tenéis claro, lo tenéis claro. Vamos a seguir en la pelea. El próximo lunes, los siguientes lunes, las próximas semanas, los próximos meses y años si es necesario, seguiremos con fuerza hasta conseguir nuestras reivindicaciones. Y pondremos en primer lugar, como siempre, a las personas pensionistas más necesitadas, aquellas 100.000 que podrían haberse visto beneficiadas por lo que estamos planteando, de las cuales 65.000 son mujeres. Concluir, llevamos ya 8 años. Hemos mostrado lo duros de cabeza que somos. Hemos mostrado una voluntad y una firmeza enorme. Porque somos herederos de la lucha de largos años por la democracia, por los intereses sociales de los trabajadores y trabajadoras de las empresas. Y que lo tengan claro, repito, nos van a oír hasta quedarse sordos y sordos. Y ahí vamos a seguir. ¡Ánimo! ¡Hora Euskal Herriko pensiodunen mugimendua! ¡Hora! ¡Pensionista kaurera! ¡JP! ¡Irabazi arte! ¡JP! ¡Irabazi arte! Gaur, EAeko legebiltzarrak aurrekoak esan duten bezala, EAJaren eta PSeren botoekin betoa ipini dio herri ekimen legegilearen tramitazioari. Así es, como lo han dicho los compañeros y la compañera, el Parlamento de la Comunidad Autónoma Vasca, con los votos del PNV y del Partido Socialista, ha vetado la tramitación de nuestra iniciativa legislativa popular para complementar las pensiones hasta el 100% del salario mínimo interprofesional. Gaur, alderdi horiek, hori justifikatzen duen argudiorik gabe, inolako argudiorik gabe, eztabaida eragotzi dute legebiltzarrean. Esos partidos hoy se han burlado de las 145.142 personas firmantes de esta iniciativa, de todos los sindicatos, de centenares de organizaciones sociales y feministas y de 289 personas relevantes en el ámbito social. Non gelditzen da herritarren parte hartzea, burla bat da. Habéis ganado una votación, pero habéis perdido una oportunidad histórica para hacer justicia con miles de personas, con miles de mujeres mayores, pensionistas, sometidas a la precariedad laboral y a las tareas de cuidados no reconocidas. Horrela da bai, gaur aukera historikoa galdu duzue, milaka emakume adindun pentsiodunekin justizia egiteko. Bozketa bat irabazi duzue, bai, baina 90.000 adineko pentsiodun ni kendu dizkiezue bizi baldintza duinak lortzeko ezinbestekoak diren diru sarrerak. Etxe bizitza erosoa, behar dituzten arreta eta zaintza zerbitzuak, elikadura osasuntsua eta osasun integrala izateko aukera.
Habéis ganado una votación, pero habéis privado a 90.000 personas mayores pensionistas de los ingresos imprescindibles para acceder a unas condiciones de vida dignas. Naiz eta begiak estali, aunque os tapéis los ojos, pobrezia, genero diskriminazioa eta lan prekaritatea ez ikusteko, ez diote existitzeari utziko. Eta hori gogorazten jarraituko dizuegu, egunero, behin eta berriz. Os lo vamos a seguir recordando. La pobreza existe, la precariedad también. Y las pensionistas y pensionistas que no pueden llegar a fin de mes también. Hemos vivido muchos años y nunca nadie nos ha regalado nada. Formamos parte de una generación que sabe por experiencia que la lucha, la movilización, es el camino. Lo hicimos contra la dictadura y por la democracia, por mejorar nuestras condiciones de vida y trabajo, por la equidad de género y por el reparto equitativo de la riqueza. Y lo vamos a seguir haciendo siempre, que lo escuchen los que están ahí. Lo vamos a seguir haciendo siempre. Horrela da. Esperientziaz borroka bidea dela dakien belaunaldi baten parte gara. Eta horretan jarraituko dugu hemendik aurrera ere, ez izan zalantzarik. Kalean jaso dugun babesak, sortu dugun elkartasunak eta gure jardueren herri aitortzak erakusten dute irabazi egin dugula. Estamos convencidas que más temprano que tarde la iniciativa legislativa popular será ley, porque es de justicia, porque es necesaria y porque cambian los gobiernos y estos también cambiarán. Hemos visto ir y venir gobiernos. Algunos dijeron, como en 2018, que no se podía hacer y se ha hecho. Y ellos ya no están en el gobierno. Guk jarraituko dugu, ánimo guztiekin. Beraz, aurrera, pensionistak, aurrera! Pensionistak, aurrera!